Bueno, el video que vamos a hacer el día de hoy va a ser este. En realidad es un video como sencillo, es únicamente aprender de eh, cosas que ya hemos visto, por ejemplo, aceleración, desaceleración. Hay unos emparentamientos que hemos visto, pero hay otros que no hemos corroborado todavía, que son emparentamientos de expresiones, ahorita los vamos a hacer, y algunos efectos, ¿no? Y básicamente colocar texto, como en este caso. Y de este lado, el pez tiene una animación eh, tiene una animación de, de malla, que es una animación como de títere. Ahorita lo vamos a ver. Si se dan cuenta, se mueve un poquito la colita. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, bueno, primero los recursos que yo les estoy colocando es este recurso, es el recurso del carro. Tenemos este archivo de Illustrator. Eh, este yo lo separé, precisamente tengo la llanta derecha, la llanta izquierda, el carro y una silueta que vamos a utilizar. Entonces, bueno, lo importante ahorita es primero colocar todos los archivos en After Effects. Voy a crear mi nuevo proyecto. Entonces recuerden que, bueno, ya debemos de tener el archivo guardado en la carpeta. Entonces vamos a irnos a guardar como, y lo voy a guardar en la carpeta em, del ejercicio 4. Entonces este se va a llamar carro. Es archivo de After Effects y le damos guardar. Creamos una nueva composición. Recuerden que es lo que hemos trabajado. Ahora vamos a llamar también carro. Recuerden que es HDV, HDTV 720 y que quede de 10 segundos. Le vamos a dar a aceptar y listo, ¿no? Ahora vamos a importar el archivo. Importo el archivo de carro. Recuerden que vamos a importarlo como conservar tamaños de capa y lo abrimos, ¿no? Ahí nos va a abrir la composición. De hecho, nos crea una composición que también, como se llamaba el archivo carro, pues le pone carro 2, ¿no? Para que sepan que, pues, cuál es el que nos sirve. Tal vez nos sirva ahorita el carro 1, o sea, el carro, que es el que acabamos de crear. Entonces, dentro de ese, vamos a colocar nuestra composición de carro, perdón, nuestra capa de carro y nuestra capa de llantas. La silueta no, la silueta en realidad solamente la quiero jalar desde Illustrator, por eso es importante que abran el programa. Entonces las tres piezas me las voy a llevar aquí y vamos a acomodar. Por ejemplo, aquí dice llanta derecha, entonces estaba del lado derecho. Si es necesario que apaguen tantito la capa de carro, pues apáguenlas para que vayan desplazando las llantas y después ya las acomodamos bien. Entonces, bueno, aquí me voy a ir a una vista de 400 para que la acomodemos bien. Entonces acomodamos la llanta izquierda, pues en el lado izquierdo, llanta derecha en el lado derecho. Entonces, bueno, una vez hecho eso, vamos a revisar cómo es que podemos, además de vincular. Yo quiero que ahorita el coche, si se mueve el coche, cuando se mueva el coche, las llantas también se muevan. Entonces ya sabemos hacerlo, de hecho. Sabemos que nosotros podemos colocar que las dos llantas sigan al coche. O sea, la llanta derecha hacemos que siga al carro y la llanta izquierda hacemos que siga el carro. Recuerden que con esta espiral le damos clic a la capa y soltamos sobre la capa que queremos que siga, ¿no? O seleccionan en esta parte, ¿no? Entonces ya ahora sí, ya las tengo vinculadas, pero quiero también que se vinculen, pero no solamente que se vinculen en la posición, sino que se vinculen en la rotación. Por lo tanto, para hacer eso, vamos a desplegar las propiedades de las capas, por ejemplo, de la capa, vamos a ir con la llanta derecha, ¿no? Vamos a irnos a transformar y aquí tenemos rotación. Si ustedes se dan cuenta, aquí en rotación, nosotros tenemos también, bueno, en casi todas las propiedades también tenemos el de seguimiento. Este icono, recuerden que es el de emparentamiento. Entonces, si yo también puedo hacer que, voy a abrir las propiedades del carro. Yo puedo hacer que la propiedad de rotación esté vinculada con la propiedad de posición, por ejemplo, o que la propiedad de posición esté vinculada con la de la escala. O sea, sobre todo con
con porcentajes, o perdón, con propiedades que están relacionadas, ¿no? Es decir, ahorita yo quiero vincular la rotación de la llanta, esta rotación de la llanta, pero la quiero vincular con la rotación, vean, voy a jalar el puntito, la quiero vincular con la posición, pero tengo que decidir si va a ser en movimiento X o en movimiento Y. Pues el coche se va a mover de manera horizontal, ¿no? O sea, para que yo lo anime, se tiene que mover de manera horizontal. Entonces, fíjense cómo la rotación de la llanta va a estar vinculada al eje X, lo voy a soltar aquí, va a estar vinculado al eje X del carro. Y ahora sí, si yo muevo el carro, fíjense cómo se está moviendo también la llanta. Ahí está, ¿no? Bueno, hay que hacer lo mismo para la llanta izquierda. Nos vamos a las opciones de transformación y otra vez rotación. Recuerden que estábamos vinculando con la capa de carro, pero no a la capa en sí, sino más bien a la rotación, perdón, a la posición en X. Listo. Y ahora sí, ya tenemos esta animación y ya quedó, ¿no? Lo siguiente que habría que animar ahora, bueno, que hay que preparar es pues este trazado, ¿no? Este se está creando un trazado, se está como dibujando el trazado. Por eso es que yo les decía que necesitaba Illustrator. Vimos la clase pasada cómo generar, voy a minimizar ya las propiedades de estos, ya no las voy a utilizar por el momento. Y vimos la clase pasada cómo copiar un trazado de Illustrator y llevárnoslo a After. Entonces, pues recuerden que ahorita lo que quiero hacer es una máscara. Por lo tanto, si yo quiero hacer una máscara, pues primero necesito hacer un sólido, ¿no? No me importa el color del sólido, honestamente, no, o sea, no va a tener ninguna importancia. Creamos el sólido, que quede el tamaño de la capa. Voy a poner un color ahí que ustedes lo puedan identificar. Ahí está. Y le vamos a dar a aceptar. Ahí está. Ahora, recuerden que los pasos eran copiar desde Illustrator, me voy a After, selecciono la capa, o sea, el sólido, y pego. Y se va a pegar como máscara, ¿no? Ahí está. Lo colocó en el centro, el coche pues yo lo había movido, entonces a lo mejor sería conveniente pues mover, colocar el coche hacia arriba para que se vincule con el sólido. Pero ahorita se van a dar cuenta que en este sólido sucedió algo. Al momento de que yo copié y pegué, no me está haciendo la máscara. O sea, sí está haciendo la máscara, pero la está haciendo como que, o sea, no se ve, por ejemplo, mi plasta roja. Eso es porque ahorita se copió, pues se pegó con dos máscaras. Hay que revisar, ¿no? Porque fíjense, aquí hay dos máscaras y las dos máscaras están marcadas como de diferencia. Entonces, por ejemplo, voy a eliminar una, la máscara 2 a lo mejor. Y ahí, ahora sí ya nos permite verlo, ¿no? Y ahora sí ya puedo yo acomodar el cochecito, o sea, la capa de carro, para que quede así ahí está. O sea, para que quede justamente en la posición del carro. A lo mejor lo bajo un poquito, lo acomodo por ahí. Bueno, ahí está. Ahora, ahorita lo moví con las teclas de dirección de mi teclado. Entonces, bueno, em, tengo la máscara, pero yo no, o sea, en mi video no es que salga la máscara, en realidad lo que sale es un trazado. Entonces, este trazo lo vamos a hacer mediante una herramienta. Ay, voy a regresar a mi composición, sin querer le di clic en cola de procesamiento. Tengo que aplicarle un efecto. Entonces voy a aplicarle el efecto a este sólido. Nos vamos a ir a efecto. Y es un efecto de generar. Por aquí está. Generar y vamos a ponerle trazo. Es decir, como si se va fuera dibujando este coche. Entonces, vean, pongo trazo. Cuando creamos un efecto, automáticamente nos va a abrir el control de efectos que está en la parte superior izquierda. Ya hemos puesto efectos. Entonces, fíjense, aquí tenemos el color del trazo. De hecho, mi color de trazo, según el video, me parece que es rojo. Sí, es rojo. Entonces seleccionamos de este lado que sea, pues, un color rojo. Ahí está.
Ya se está confundiendo con mi color de sólido, pero lo que yo quiero es que me lo coloque sobre transparente. O sea, que ni siquiera se ve el sólido, es que se vea transparente el fondo. Entonces, aquí donde dice trazado, yo puedo seleccionar que se lo aplique a la máscara 1, a todas las máscaras, aquí hay una casilla, y en la parte inferior me dice estilo de pintura, le puse, bueno, estaba hecho como sobre la imagen original, lo puedo colocar sobre transparente y así únicamente vamos a ver el trazado, ¿no? Ahí está el trazado. Y voy a apagar tantito la capa de carro para que no nos estorbe en lo que les voy haciendo la explicación y lo puedan ir viendo. Se van a dar cuenta que lo que hace esta capa de carro, perdón, esta máscara, perdón, y este efecto de trazo es que genera el trazo, sí, pero además tenemos aquí unas opciones que dicen, bueno, además del tamaño del pincel, que es un poco intuitivo de qué va, la dureza del pincel, que sabemos para qué sirve lo de la dureza, tenemos la opción de inicio y fin. Y fíjense, si yo animo el fin, fíjense cómo se está generando el trazado. No lo he animado, o sea, nada más estoy moviendo el fin del 0 al 100 y listo. Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo de los inicios del vértice? Que habíamos dado clic cuando estábamos trabajando con las máscaras que se estaba convirtiendo de una forma a otra. Le habíamos puesto máscara de trazado de forma, definir primer vértice. A partir de ahí es donde, digamos que define el principio y el fin del trazado, ¿no? Esa es una forma de vincularlo. No sé si aquí se lo moví. Pues miren, lo que estoy haciendo es que primer vértice se lo puse en la punta. Entonces, primero eso, primer vértice, aquí de este lado, este quedaba como primer vértice. Ahora sí. Entonces, fíjense, ahí está. Tengo la capa seleccionada. Y la dureza, perdón, el fin. Ahí está, ¿no? Entonces, se supone que en el segundo cero, vamos a estar en el segundo cero, vamos a dejar el fin en cero. Está. Activamos el, el conmutador de animación en el efecto de trazo en fin. Nos avanzamos no sé cuántos segundos más o menos. De acuerdo con este, pues más o menos se termina de crear en 2 segundos, ¿no? Entonces, nos vamos al segundo 2 y colocamos el fin en 100%. Entonces ya tenemos esto. Ahí está. Bueno, no sé si lo logran. Me voy a deseleccionar tantito para que logren ver la animación. Ahí está. Pero el problema es que, bueno, no el problema, la característica de lo que tenemos es que una vez que termina de hacer el trazado, ajá, regresa y se quita, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta aquí vamos a dejar el fin y ahora vamos a poner el de inicio. El de inicio tiene que, fíjense, ahora se anima el inicio para que se quite. Entonces, el inicio vamos a activarlo aquí donde está. Lo vamos a dejar unos 10 fotogramas. Bueno, aquí está en 2 segundos. Activamos inicio y nos vamos al segundo 3, ¿no? Y le vamos a dar clic en inicio al 100% y ya quedó. Se van a dar cuenta que ya tenemos esta animación. Ahí está. Ah, nos faltó ponerle el espaciado, es decir, no es una línea tal cual, sino más bien es un trazado como con puntitos, ¿no? Entonces vamos a poner en espaciado, voy a incrementar mi espaciado a, pues miren, yo lo puse ahorita en 75 y ya se ven los puntitos, ¿no? No sé si 75, a lo mejor en 100. En 100 creo que queda bien. Ya está. Esta primera parte de la animación ya quedó. Una vez que se termine de hacer esto, ahora sí prendemos la capa del coche y lo que vamos a hacer es animar el coche. Ya terminamos de animar lo del trazado, ya este sólido incluso lo podemos bloquear, porque ya no lo vamos a utilizar. El coche sí lo vamos a utilizar, este es en donde vamos a utilizar el coche. Aquí activamos la posición, entonces recuerden que activamos el conmutador de posición, avanzamos un segundo y lo vamos a sacar del espacio, o sea, hacia la izquierda vamos a sacar. Presione Shift, ahorita estoy presionando Shift para que se marque la animación. Ahí está. Presiono Shift y ya nos quedó. Ahora, lo siguiente es, lo siguiente es
colocar la aceleración y desaceleración. Ustedes ya lo saben hacer, entonces recuerden que activamos el editor. De hecho, aquí nada más va aceleración porque como no vemos cuando se detiene, más bien sale del espacio de trabajo, pues ya. Entonces, únicamente a la posición de carro, seleccionamos el punto y seleccionamos el de aceleración suave. Ahí está, ¿no? Listo. Desactivamos el editor de gráficos y ya terminamos con el coche, nada más, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Aquí tenemos un fondo que va cambiando, por ejemplo, de rosa, bueno, como de rojito, rosa, a, a amarillo. De hecho, el coche también lo estamos modificando. Vamos a ver cómo hacemos eso. Primero vamos a modificar el coche. Entonces, en el coche, primero comienza en rojo y termina en amarillo. Creo que el color que tiene, el color que tiene es amarillo. Entonces, pues digamos que ahorita en el coche, vamos a seleccionar, le vamos a aplicar un efecto, nos vamos a ir a efecto, y estos efectos son corrección de color para modificar el tono. Entonces voy a seleccionar el de tono saturación, me parece. Tono saturación. Nos aparece ahí el color. Entonces yo voy a seleccionar el color, por ejemplo, que quiero modificar. Eh, Aquí en el intervalo quiero seleccionar que se modifiquen los amarillos. Estoy en el panel de controles de efectos. Controles de efectos. Y pues listo, ¿no? Solamente los tonos amarillos son los que se van a modificar para que pueda yo llevármelo, por ejemplo, al rojo. Ahí está. Es llevármelo a la izquierda únicamente. Vean, ahí está, nada más estaba probando, le voy a dar control Z, porque se supone que está en amarillo, termina en amarillo. Entonces, cuando el coche sale, antes de que salga ya se debe haber convertido en amarillo. O sea, por aquí. Ahí ya es el último fotograma clave. Ahí donde casi llega al borde. Entonces ahí es donde va a iniciar la animación. Fíjense. Aquí es aquí. Aquí es donde inicia la animación de lo de los tonos. Activamos em, activamos los tonos. Seleccionar. Y regresamos un poquito. Creo que por aquí. Ahora sí, los colocamos en rojos. Entonces vean, ya se cambia. Ahí está. Ya tenemos el cambio de rojo a amarillo. Ahora nos falta el fondo. El fondo no lo vamos a hacer con un tono de saturación. Esto de tono de saturación es como se utiliza en Photoshop, básicamente del tono y la saturación. Y lo que quiero hacer para el fondo es un efecto. Entonces, el efecto se lo tengo que aplicar a una capa siempre. Por lo tanto, voy a colocar una capa sólida. Puedo reutilizar el sólido que yo tengo aquí. Recuerden que en la parte superior, donde dice controles de efectos, aquí en las flechitas, yo puedo trasladarme otra vez a proyecto y ahí ya podemos encontrar nuestros sólidos y todas nuestras capas, ¿no? Entonces, este sólido lo voy a colocar en el fondo y a ese sólido es el que le voy a aplicar un efecto. Nos vamos a ir a efecto y hay una opción que se llama degradado. Por aquí está. Degradado de 4 colores, vean. Generar. Creo que no sé si son de 4 colores o nada más un degradado normal. Creo que este tiene un degradado normal. ¿Sí? Entonces era efecto, generar. Y aquí está el degradado. Segundo. Estilizar, distorsionar. Es que no recuerdo en dónde estaba el degradado, porque el degradado de 4 puntos no es uno, es diferente.
Si no, podremos irnos a capa. Aquí también tenemos estilos de las capas y superposición de degradado. Mira, podemos colocar aquí la superposición de degradado. Esta de capa y estilos de capa son los estilos de capa que se trabajan igual en Photoshop. ¿Se acuerdan que le podemos colocar un estilo de capa de sombra paralela, sombra interior, resplandor? O sea, todo eso mismo lo tenemos en After, solamente que pues animable, ¿no? Vamos a poner una superposición de degradado. Y cuando nosotros coloquemos superposición de degradado, tenemos en la parte de las capas, o sea, aquí abajo, las opciones para cambiar esas propiedades, ¿no? Por ejemplo, aquí, las opciones de superposición de degradado, aquí los tenemos. Y vamos a editar los colores. Vamos a seleccionar que vaya en este, en vez de que sea negro, es el de abajo. Selecciona la pieza de abajo. En vez de que sea negro, que sea rojo clarito, ¿no? Tirándole a rosa. Entonces, más o menos esto es lo que se tiene en la referencia. Un poquito más tenue. Voy a volver a darle editar degradado. Entonces selecciono el de abajo. Lo hago un poquito más tenue. Listo. Ahora, pues ahí es donde me gustaría que empezara, ¿no? Empieza en rojo y de este lado se va modificando poco a poco. O sea, pasa del rojo al amarillo, pero casi se va transformando a lo largo de toda la composición. Entonces vamos a poner que en el segundo cero esté el rojo. Ponemos colores, editar degradado. Nos vamos al segundo 10 y vamos a dar otra vez editar degradado para que se ponga en el amarillo, ¿no? Entonces nada más movemos por ahí. Le damos a aceptar. Me quedó medio verdoso, pero bueno, ahí está el amarillo. Y ya tenemos la animación de que está cambiando de un tono al otro, ¿no? El blanco pues siempre quedó blanco, entonces eso no se modificaba. Entonces, bueno, ahí está. Se va el coche y lo que sigue es colocar el gráfico, editor de gráficos. El texto, perdón. Entonces, pues ese texto está muy sencillo colocarlo. Creo que ya lo han hecho ustedes. En algunas ocasiones me han entregado esa tarea sin necesidad de que yo se las solicite porque es muy sencillo colocarlo del texto. Voy a bloquear ya este editor perdón, todas las capas ahora sí. Ya sigue únicamente el texto. Entonces selecciono la capa de texto. Vamos a colocar aquí. Se llama editor. Cuando yo tenía editor de gráficos, así le había puesto, ¿no? Editor de gráficos. Ese fue para hacer la aceleración y desaceleración. Acuérdense, aquí, así se llama ese panel que está aquí abajo. Y únicamente yo cuando ya lo coloco el texto, lo seleccioné todo. Se dan cuenta, primero di un clic para seleccionar el texto. Se puede colocar el texto como en Illustrator. Es decir, puedo colocar un texto de línea, o sea, cuando damos clic y damos clic y hasta que no terminemos el texto, no da un enter. O voy a eliminar esta capa. O podemos colocar un texto de caja. Es decir, damos un clic, arrastramos y entonces ese texto de caja significa que hasta, o sea, nos va a limitar el ancho. Cualquiera de las dos lo pueden hacer. Yo ahorita puse texto de línea, texto de punto, digamos, y únicamente le di doble clic para seleccionarlo. En el lado derecho tenemos el panel de carácter. Desde aquí se modifica, ¿no? Creo que yo había puesto algún color, no sé, rojo. Ah, es como naranja. Y es como naranja, seleccionamos el color. Entonces doy doble clic al color. Ahí está. Un poquito oscuro. Ahí está, editor de gráficos. Le coloco el tamaño, ponen la tipografía que ustedes quieran. No sé. Hay varias tipografías que ustedes pueden seleccionar. Está muy fea esta tipografía, pero bueno, ponen la que ustedes quieran. Ok, vamos a poner Rockwell. Listo. Entonces, colocan editor de gráficos y tiene una animación. La verdad es que animar, o sea, animar un texto es complicado porque son expresiones que se tienen que ir generando. La ventaja en este programa es que tenemos ya animaciones preestablecidas que podríamos editar. De hecho, hay animaciones preestablecidas hasta para los fondos, ¿no?
Todas las animaciones preestablecidas se encuentran en este panel. El panel se llama, hice un zoom sin querer en la línea de tiempo. Este panel que se llama efectos y ajustes preestablecidos. Dentro de efectos y ajustes preestablecidos tenemos ajustes preestablecidos de animación. Es la primera opción. Aquí está. Es ajustes preestablecidos de animación. Le damos clic y tenemos diferentes, ¿no? Pueden ir probando cada uno. Por ejemplo, se van a dar cuenta que, por ejemplo, hay animaciones para fondos, para comportamientos. Pero la verdad es que no los conozco todas estas animaciones porque no suelo utilizar ajustes preestablecidos. Lo suelo utilizar sobre todo nada más para el texto. Fíjense aquí en texto. Y el texto, generalmente cuando ustedes quieren colocar un efecto o un ajuste preestablecido, únicamente tienen que ver en qué carpetita está. Por ejemplo, ahorita yo quiero ver blurs, ¿no? Que blurs creo que es el desenfoque que tenía mi ejemplo, o sea, el video que estoy poniendo. Por ejemplo, me gusta evaporar. Tal vez no sé ni cómo funciona, pero si lo quiero probar, únicamente doy clic, arrastro el efecto y lo suelto en el objeto que quiero que le aplique, en este caso el texto, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Pues creo que este fue el que utilicé. Elijan cualquiera de estos textos, o sea, cualquiera de estos, pruébenlos, prueben que hay animaciones de entrada, animaciones de salida, desenfoques, no lo sé. Que de hecho lo que se recomienda es que únicamente se coloque, por ejemplo, si se está haciendo un efecto de este tipo, pues solamente lo colocamos una vez, ¿no? Y ya la salida, pues puede ser más rápido, que sea un corte directo del texto, porque si no es mucha animación en un solo objeto. Ahí está, fíjense, está muy sencillito. Y no recuerdo muy bien si aquí aparecía el texto. Ah, aquí lo está haciendo invertido, fíjense. Aquí más bien, en vez de que desaparezca, está apareciendo. Y aquí en este caso, está desapareciendo. Recuerden que yo les había dicho un atajo para poder ver los fotogramas clave que están colocados en una capa. Si ustedes seleccionan, en este caso, la capa de pues, mi texto, la capa de texto, y presionan U, les va a poner cuáles son los fotogramas clave que tienen. De hecho, si yo quiero que esta animación empiece en el segundo 4, a lo mejor en el segundo 5, lo que tengo que hacer es llevarme el fotograma al segundo 5, ¿no? Generalmente, se va a colocar la animación o va a empezar la animación de acuerdo a dónde estamos en el puntero. Como yo tenía el puntero, pues más o menos a esta altura y aventé el efecto, lo comenzó ahí en esa altura. Es por eso, ¿no? Pero de cualquier forma ustedes pueden modificar la longitud, el tiempo que va a durar esa animación, incluso en este caso, como en mi caso, invertirlo, ¿no? Y lo único que necesito para invertirlo es llevarme este fotograma que está al final al inicio. Y listo. Ahora sí aparece, va a ser como que aparezcan los gráficos, ¿no? Se va el coche, aparece el editor de gráficos. Después el editor de gráficos me parece que se va a la derecha. Les digo, empieza una animación así un poquito compleja de texto, como en este caso, y después la sacamos así con una forma más rápida, ¿no? Listo. Bien. Entonces, una vez que ya se formó la palabra, editor de gráficos, vamos a seleccionar la posición. Recuerden que si queremos hacer que dure menos la animación, tenemos que acercar estos fotogramas clave. Ahora voy a seleccionar la posición porque a partir de aquí, pues el texto ya se va a ir hacia la derecha. Entonces lo sacamos. Vamos a dejarlo en el segundo 9 que salga completamente. Ahí está. Y ya tenemos esta animación. Ustedes se van a dar cuenta que en el video yo tengo una opción como de desenfoque. O sea, como que de barrido, fíjense. Se barre. Y eso es porque podemos activar que una capa se barra y que se vea el efecto de barrido desde esta opción. En los conmutadores, estos conmutadores, ¿se acuerdan que ya habíamos utilizado el de 3D? Aquí hay un conmutador de barrido, que es estos tres circulitos. Vamos a darle clic en activar desenfoque de capa. Todavía no lo hace porque, no, ya lo hizo. Es que les iba a decir, tenemos que activar el desenfoque desde aquí arriba. ¿Se acuerdan que también el modo tímido? Ponemos modo tímido y luego activamos el modo, igual para que aplique a todas las capas o pues sí, a esta línea de tiempo. Y lo mismo pasa con el desenfoque.
Aquí casi no se ve. Mientras más rápido pase la animación, más rápido, o sea, más se va a ver el desenfoque. Por ejemplo, aquí, si voy a acercarlos tantito los fotogramas, este fotograma, para apresurar la animación y se van a dar cuenta del desenfoque, ya lo hace más evidente, ¿no? Vean, ahí está el desenfoque. Bueno, se va a notar un poquito más con el pez que estamos colocando y pues justamente vámonos a eso. Ya vamos a bloquear también el texto y vamos a importar el pez. Por aquí tenemos el pez, este es un archivo de Illustrator y pues lo vamos a poner como igual composición, conservar tamaños de capas. De hecho, aquí en el pez, pues solamente es una capa, es este, de pez, ¿no? Entonces, voy a colocar el pez, lo vamos a poner en la parte de arriba. Y vamos a ver para eso una herramienta que se llama herramienta de posición de marioneta. Es esta herramienta que está aquí arriba, que estoy señalando, que es como un pin, ¿no? O como sí, como una tachuela, no lo sé. Nosotros podemos colocar, bueno, esta herramienta está también en Photoshop, por ejemplo, y sirve para colocarle, le voy a dar clic, para colocarle anclas para deformar el objeto. Entonces, por ejemplo, tengo esa herramienta, tengo de posición de marioneta, hay una de posición de estirado de marioneta, hay otra de curvado de marioneta. Entonces, ahorita la que vamos a utilizar es la herramienta de posición de marioneta. Prueben las otras, funciona de la misma forma. Ahorita utilizamos posición de marioneta. Por ejemplo, me gustaría que se moviera la puntita esta que tienen en la cabeza, ¿no? O sea, esta cosa que es pues como un foco, no sé. Le damos clic. Entonces, fíjense cómo va a empezar a generar la marioneta para el pez. De hecho, genera una malla. No la estoy viendo porque tengo que activar aquí arriba, en la parte superior, activar que diga mostrar malla. Ahí se ve la malla. Fíjense. Entonces, en mostrar malla, pues nos aparece la expansión, o sea, qué tanto se está expandiendo el objeto. Si le ponemos más, pues se va a expandir un poquito más. Fíjense cómo se expande hacia el exterior. La densidad es cuántos triangulitos va a quedar, ¿no? Yo tengo una densidad de 10, puedo colocar una densidad menor. Entonces, fíjense cómo son menos triangulitos. No me conviene. A lo mejor hasta de 12 puede ser. Mientras más, son más triangulitos. Ay, expansión le puse de 12. Moví la expansión en vez de la intensidad, la densidad. Expansión creo que habíamos dejado 5, ¿no? Algo así. Ajá. Y densidad es de 12. Uy, creo que es muy denso. A ver, vamos a dejarlo en 11. Tal vez en 11 nos sirve. ¿Y eso qué implica? Cuando nosotros tenemos más triangulitos, implica que tiene más puntos para poderse mover. Cada uno de estos puntos, de estas líneas, es una articulación, digamos, ¿no? Por ejemplo, tengo que colocar en todos los lugares donde yo quiero animar, por ejemplo, la aletita, quiero animar la aletita de la colita y la aleta de la parte de abajo, ¿no? Eso es lo que voy a animar, pero además tengo que colocar elementos para que se anclen. Por ejemplo, si ahorita yo muevo ahorita podemos empezar a hacer la práctica. Si muevo se va a mover también, pues todo el pez, ¿no? Porque lo está jalando, porque no tengo ningún punto de ancla que o sea, que limite el movimiento. Si yo, por ejemplo, coloco aquí otro pin cercano al este que estaba en la letita, si coloco aquí otro pin, fíjense como si yo muevo el otro pin ya me va a ayudar a anclar, ¿no? Entonces a lo mejor necesito otro pin en todo el contorno del pez, pines en el contorno del pez, para que no se deforme tanto esa parte, ¿no? Tal vez la colita sí me gustaría que se deformara así, para que sea más explícito. Ahí está. Listo. Le estoy moviendo y le estoy dando control Z para asegurarme de que sí se puede ver. Vean, aquí está también ahí está. Y si se dan cuenta, con la expansión, si yo tuviera mayor expansión, va a haber un punto en el que si yo muevo esta luz, se van a mover también los ojos. Entonces, bueno, ya está creada la animación. Hay una forma de animar esa exposición, esa marioneta, pues. Voy a guardar, por si las dudas. Hay una forma de manipular esa marioneta y es en
la capa nos va a poner efectos. Aquí tenemos posición libre. Dentro de posición libre tenemos malla. Fíjense cómo en malla tenemos deformación y ahí tenemos todos los pines que yo creé, ¿no? De hecho, si ustedes se dan cuenta, se van a dar cuenta que aquí están todos los fotogramas, claro, de esos pines. Se crearon ahí porque fue donde yo tenía el puntero. Cuando yo le apliqué el efecto, ahí es donde empieza a colocar los primeros puntos de ancla. Entonces, bueno, así lo vamos a dejar, más o menos en esta altura. Si necesitan modificarlos, pues pueden seleccionar, ampliar cada una de las propiedades y entonces ya pueden mover el fotograma clave. ¿Ven? Pero pues no va a ser el caso, cada una de las posiciones están bien. Si yo, por ejemplo, quiero, voy a animar de manera manual esta lucecita, ¿no? Voy a avanzar unos segundos, fíjense, la lucecita sería, creo que es la primera, ¿eh? La selecciono y acá abajo ya me la selecciono. Esa es la primera, porque es en el orden en los que los fui creando. Entonces ya está creado el fotograma clave, avanzo unos segundos y a lo mejor muevo y vean cómo les va a crear, va a generar ahí un fotograma clave. Regreso, vuelvo a animar, está, avanzo otra vez y vuelvo a animar, avanzo otra vez y vuelvo a animar, avanzo otra vez, vuelvo a animar y avanzo ya el último fotograma y vuelvo a animar, ¿no? Ahí está, ya está haciendo esto. Bueno, esa es una forma de animarlos, muy poco práctica. La otra forma es, por ejemplo, donde yo quiero que empiece la animación, tengo que colocar mi puntero. Ahí es donde quiero que empiece la animación. Por ejemplo, voy a animar lo de la colita, ¿no? Entonces, selecciono la colita y o sea, presiono control. Si se dan cuenta, cuando presiono control o command en Mac, se va a ver ahí un cronómetro. Se ve muy chiquito en el puntero. No en el puntero, perdón, en el cursor. Se ve muy chiquito el cronómetro. Eso significa que va a grabar lo que yo anime. Entonces, por ejemplo, voy a ahorita empezar a animar y va a grabar los movimientos que yo vaya generando aquí. Fíjense, estoy presionando control, voy a seleccionar la colita. En cuanto yo dé clic, va a empezar a correr el tiempo y se van a dar cuenta que el puntero va a empezar a avanzar, ¿eh? Entonces, vean, ahí está. Va a empezar a registrar todo lo que yo mueva. Ahí está. Estoy moviendo la colita. Ahí está. Ahí está. Y vean, ahí está. Ya se movió. Lo mismo, por ejemplo, para las aletas, ¿no? La aleta de arriba otra vez, presiono, command, doy clic y ahí la aleta que se mueva. Ahí está, ¿no? La aleta ya también se está moviendo. La parte de abajo de la aleta también. O sea, esta aleta. Listo. Ya está generando la animación y ya está mi pez, ¿no? Es que nadando. Bueno, a lo mejor hubiera convenido también ponerle en esta aletita algo, pero bueno, la verdad es que no se lo puse porque se iba a ver un poquito raro. Con esto es con lo que podemos animar, ¿no? También están las partes de articulación. Funcionan de la misma forma si ustedes quieren hacer curvado de marioneta, posición avanzada de marioneta. Posición avanzada de marioneta lo que hace es combinarles las tres opciones, que es posición de marioneta, estirado de marioneta y curvado de marioneta. Es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso ya quedó este pez. Lo único que me falta es que el pez que yo tenía de referencia era morado. Hay que modificarle el tono. Bueno, entre morado, las aletas son moradas y el cuerpo es naranja, ¿no? Entonces hay que modificar el tono. Esto ya lo habíamos hecho. Selecciona el objeto o la capa. Nos vamos a ir a corrección de color. Vamos a ponerle tono saturación. Y aquí sí, el tono lo puse de manera homogénea, ¿no? Es decir, no seleccioné amarillos como en el caso del fondo, perdón, del coche. El tono original vamos a irnos a morado. Por ahí está. Y ya lo único que nos falta, esto no lo animé, o sea, no se anima el cambio de color, se queda así siempre. Y lo único que nos falta es que camine de izquierda a derecha. Entonces, el pez empezaba a animarse a partir del fotograma, por ahí, por el segundo 5 con fotogramas 20. Voy a poner la posición y modifico hacia la izquierda para que salga de la pantalla.
Activo la posición. Me voy al segundo 10. Mando el pez hacia la izquierda completamente. Ahí está. Listo. Ahí está. Más o menos. Tal vez que avance un poquito más. Creo que voy a mover tanto el fotograma clave, porque en esta está persiguiendo el texto. Entonces voy a mover tanto el fotograma clave del final. Lo muevo un poquito más para que se pegue al texto. Ahí está. O sea, como más bien se está haciendo más rápida la animación del pez, por lo tanto está alcanzando ya el texto, ¿no? Que va más rápido. Ahí está. Y a lo mejor que empiece la animación un poquito antes, ¿no? O sea, casi casi que se termina de colocar el texto, empieza el pez, mando un poquito antes. Ahí está. Y ya, hemos terminado con este video. No eran como muchas cosas, era parte de practicar lo que ya hemos hecho, lo que vimos la semana pasada. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. Recuerden de guardar y exportar. Y bueno, sería todo por este video.